El Snow Cruiser, una imponente nave que se construyó para poder explorar los rincones más inhóspitos de la Antártida. Un laboratorio móvil de 300 caballos de potencia, con unas ruedas de 3 metros de diámetro y con una capacidad para 5 científicos en un espacio muy confortable para vivir. Con cocina, taller, cuarto oscuro, una sala de radio y todas las comodidades para poder viajar de forma totalmente autónoma durante todo un año. Equipado con un avión con una autonomía para unos 400 kilómetros, el cruiser sería capaz de llegar a los lugares donde nunca antes el hombre había llegado. Pero por alguna razón le pusieron neumáticos lisos para ir por la nieve. Cuando tocó el suelo helado por primera vez, fue incapaz de moverse ni un metro. Acompáñame en esta increíble historia de dos intrépidos exploradores que idearon esta colosal obra de ingeniería que fue abandonada a su suerte al poco tiempo, descubierta años después y perdido su rastro de forma definitiva en algún lugar del Polo Sur. Thomas Poulter, un brillante profesor de física de una universidad privada en Iowa, y el aviador explorador altamente condecorado almirante Richard Byrd, aunque creo que se pronuncia Byrd, estrecharon su relación durante la segunda expedición a la Antártida comandada por Byrd en 1934. Ahora os explicaré por qué. Dejadme primero contaros quién fue Richard Byrd. Byrd era un militar norteamericano, graduado en la Escuela Naval en 1912 y nombrado alférez, que era el primer rango de los recién graduados. Era de espíritu aventurero, quizás heredado de sus antepasados, era descendiente de John Rolfe, no sé si os acordáis, el marido de Pocahontas. Este señor existió de verdad, fue uno de los primeros colonos en Norteamérica y se casó con la hija del jefe de la tribu Powhatan, esta chica, Pocahontas. Pues bueno, en resumen era de una familia pudiente, con familia dentro de la política, su hermano era el gobernador de Virginia y bueno, gente con mucho dinero. Y además, como no podría ser de otra forma, estaba muy bien relacionado. De hecho, tenía muy buena relación con Edsel Ford, que era hijo de Henry Ford, el de los coches, que era, por cierto, uno de los patrocinadores en sus viajes. Así conseguía él la financiación. Bueno, el caso es que el pobre se tuvo que retirar del ejército solo 4 años después, en 1916, porque tuvo algunas lesiones practicando deporte. Pero bueno, aquí yo no le apartaría del todo, porque tuvo cargos dentro del ejército como instructor y una especie de consultor, supervisor de la milicia naval, e incluso seguía siendo ascendido como militar, una cosa loca. Pero bueno, eso es otra historia. La verdad es que el currículum de este señor es interminable. Era como Indiana Jones a lo bestia. Pero por no alargar mucho el vídeo, me centraré solo en estas expediciones a la Antártida, que es donde Byrd y Poulter cruzaron sus caminos. Si queréis puedo hacer otro vídeo contando la historia de este señor, que es apasionante. Poulter, por otro lado, era un científico, que estuvo también en la Marina durante 3 años, desde el 18 al 21, y sus investigaciones en la universidad versaban sobre fenómenos geológicos, meteorología y tecnología relacionada con este área. Y por supuesto, pues bueno, parte de estas investigaciones eran de campo, por lo que tenía que desplazarse siempre hacia, por ejemplo, la Antártida, que es este caso, para realizar pues sus experimentos y esas cosas. Bueno, ¿y esta obsesión de la Antártida a qué se debía? Pues la verdad es que siempre la ha habido, incluso en la actualidad. A principios del siglo pasado, el interés ha sido más bien territorial. A los gobiernos siempre les ha venido bien tener exploradores tan curiosos. Y expedición que iba para allá, país que se agenciaba un trozo de la Antártida. Lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Francia, Inglaterra, en fin, muchos países. Las 5 expediciones que hizo Byrd principalmente siempre han tenido un interés más bien científico. Aunque sí que es verdad que la tercera, la del Snow Cruiser, Roosevelt se empeñó en poner las bases en sitios clave, una muy cerquita de una isla rusa, otra muy cerca de la bahía de Margarita, otra un poco más al sur, en fin, algo más estratégico. Pero bueno, vamos a volver al punto donde Poulter y Byrd estrecharon aún más su relación. Poulter estuvo en la segunda misión en la Antártida de Byrd, que tuvo lugar, como digo, en 1934. La del Snow Cruiser fue la tercera, en el 39. Estuvo como investigador y segundo al mando. En una de estas, Byrd salió del campamento base y se fue hacia una cabaña que estaba a unos 200 kilómetros. Él solo. Su intención era estar allí trabajando, haciendo mediciones y recogiendo datos. El hombre estuvo allí 5 meses. Durante la estancia en aquella cabaña, pues iban hablando por radio para confirmar que iba todo bien, comentar los datos y esas cosas. El caso es que en una de las transmisiones, Byrd empezó a hablar un poco raro. Decía cosas sin sentido y en la base se empezaron a preocupar. Así que Poulter se cogió a 2 muchachos de la base, un tal Demas y un tal Wade, y a por el que se fueron. Aquella expedición la verdad es que fue horrorosa, tuvieron que volver en 2 ocasiones, al final la tercera pudieron llegar allí, problemas con el vehículo, y bueno, allí se encontraron al pobre Byrd, tirado en el suelo, medio asfixiado, con una intoxicación de monóxido de carbono y casi se lo lleva para el otro barrio, y bueno, por lo visto la causante había sido la mala combustión de una estufa que Byrd tenía ahí para calentar. Se puede decir que Poulter le salvó la vida, y Byrd, en su honor, le puso su nombre a un glaciar, el glaciar Poulter.
El caso es que, claro, se llevaron a Bert al hospital y allí Poulter, pues claro, tú fíjate el susto que nos has dado, que tuvimos que ir para allá, encima tuvimos que suspender 2 veces el viaje, que si el tractor encima no quería ir... La verdad es que lo de las complicaciones mecánicas de aquel vehículo que utilizaban para moverse eran ciertas. Y sí, tuvieron que dar la vuelta 2 veces por culpa del tiempo y eso casi, claro, provoca que no llegaran a tiempo a la cabaña de Bert y este casi no lo cuente. Motivo por el cual Poulter se puso a pensar en un vehículo capaz de maniobrar sin problemas, robusto, que además fuera lo suficientemente grande para que pudiera albergar un laboratorio, que pudieran hacer vida ahí, más o menos al estilo de una autocaravana. Todo ventajas. Estados Unidos, como ya dijimos, le interesaba tener presencia en la Antártida, ya que habían países reclamando trozos de territorio y vete tú a saber si con intereses militares. Así que el gobierno estadounidense financió la tercera expedición de la Antártida, la que se llamó la United States Antarctic Service Expedition, o más comúnmente conocida como la tercera expedición a la Antártida de Bert. Claro, había un gasto extra en el presupuesto, que era el cochecito de Poulter. Y claro, eso eran $150.000, así, por la cara. Que eso al cambio, teniendo en cuenta la inflación, eran casi $3 millones actuales. Eso era un pastón. Y el gobierno, ay, pero tú ¿para qué quieres eso? El coche ese... La verdad es que no estaban muy convencidos y al final aceptaron un poco a regañadientes a solo 6 meses del inicio del viaje. Es decir, tenían solo 6 meses para construir el Snow Cruiser. Eso en ingeniería es tirarse un poco a la piscina sin saber si hay agua, barro, hormigón o cualquier cosa. Bueno, pues es que encima le sobraron 3 meses. En 11 semanitas lo tenían ya hecho. Tiempo récord. Y el 24 de octubre del 39 el vehículo se encendió por primera vez. El Snow Cruiser salió en su primer viaje de prueba por las inmediaciones de la fábrica de Pullman, pesaba unas 36 toneladas y medía unos 17 metros de largo, por casi 6 de ancho. Con ayuda de las donaciones de algunas universidades y empresas pudieron equiparlo con un completo laboratorio en el interior que servirían para las investigaciones de Poulter y su equipo. Tras todas las pruebas, el cruiser por fin estaba listo. Bueno, ya lo tenemos. ¿Dónde está el barco? ¡Que nos vamos! El barco sale desde Boston, señor. ¿Pero cómo que sale desde Boston? Pero si nosotros estamos en Chicago. ¡Ay, la Virgen Santa! Pero que no me habéis avisado, hijos de... ¡Ay, qué desastre, de verdad! Es que no se puede trabajar con vosotros, de verdad te lo digo, ¿eh? Bueno, ¿a cuánto está Boston? A unos 1.600 kilómetros por la nacional, señor. ¡Ay, por la Virgen Santa! Pero si este cacharro va a 32 kilómetros por hora, por Dios. ¿Pero por qué no me lo habéis dicho antes? ¿Ahora qué hago? ¿Tengo que conducir hasta allí? Si eso por lo menos son... A ver, saca la calculadora. ¡Ay, por Dios! Pero si son 2 días de viaje. Que habrá que parar a dormir, digo yo. Porque querréis dormir, ¿no? Hombre, si es que tengo que estar yo en todo. ¡Por Dios! Efectivamente, nadie pensó en que si construían el Snow Cruiser en Chicago, tendrían que conducirlo hasta Boston. Y nada, allá que se fueron. Mira, unas colas... Claro, las carreteras no estaban preparadas para un vehículo de 6 metros de ancho. ¿Y qué pasó? Pues que se iba llevando cosas por el camino, que si una señal de tráfico por aquí, un arbolito por allá, la esquina de un puente por aquí... A la altura de Lima, en Ohio, trataron de cruzar un puente. El cruiser entraba muy justito. En una de las maniobras, una de las ruedas deslizó, precipitándose el vehículo al arroyo. Y allí trabado estuvo 3 días, que fue lo que tardaron en poder sacarlo. En fin, cuando pudieron continuar el viaje, se dieron cuenta de que el cruiser le costaba mucho subir las cuestas. De hecho, tuvieron que pedir ayuda en más de una ocasión para poder ser remolcados. Claro, encima el motor había sido diseñado para soportar temperaturas bajo cero, por lo que, claro, recalentones a la temperatura ambiente, que podría ser de unos 15 o 20 grados en aquella época del año, pues no era nada bueno. Pero bueno, los tripulantes eran optimistas y pensaban que el cruiser se desenvolvería bien en la Antártida. El 13 de noviembre de 1939, tras unos 20 días de viaje, por fin llegó a Boston. Varias publicaciones cuentan que el atasco que montó el cruiser a la entrada de Boston fue la mayor de la historia. Aún quedaba una segunda hazaña, que era poder cargar el cruiser en el barco que les llevaría a la Antártida, el North Star. Claro, cuando llegaron al puerto y vieron el barquito que tenía que transportarlo, no tuvieron otra opción que cortar una de las partes del vehículo, pudiendo ganar así 3 metros para luego soldarla de nuevo cuando llegan al destino. Finalmente, el 15 de noviembre del 39, el North Star partió rumbo a la Antártida.
El viaje duró casi 2 meses. Sobre el 12 de enero del 40, el barco llegó por fin a la bahía de Wales. Esta vez tocaría descargar el cruiser para que tomara tierra. Para ello fue necesario construir una rampa de madera para que el cruiser pudiera deslizarse por ella. Todo iba bien hasta que la rampa, debido al peso del vehículo, crujió y se rompió. El cruiser a duras penas pudo salir, aunque el problema vino cuando las 4 ruedas se posaron sobre el suelo. No había forma de moverlo. Las ruedas giraban y giraban y el vehículo no se movía. Los ingenieros, cuando diseñaron el vehículo, pensaron que era mejor idea usar ruedas lisas para que la nieve no se incrustara en el dibujo, dado que eso podía producir que las ruedas se congelaran, que incrementaran el peso y haciendo del vehículo que pudiera quedarse atascado. Pero la solución que se tomó parece ser que fue peor. Las ruedas rebalaban tanto que lo único que se consiguió es que se hundiera casi 1 metro de nieve. Llevaban cadenas, eso sí, pudieron colocárselas, pero aquello no sirvió para nada. La poderosa nave seguía sin moverse. Por casualidad, se dieron cuenta de que, por algún motivo, el cruiser tenía algo más de tracción yendo marcha atrás. Así que así anduvieron los 148 kilómetros hasta la base Little America 3. Y allí descansaron hasta el comienzo de la primera misión de la Snow Cruiser. Poulter volvió a Estados Unidos dejando al Dr. Franklin Alton al mando de la tripulación. Theodore Argyle, persona encargada de pilotar el avión que transportaba el cruiser, el sargento de la Marina de los Estados Unidos, Felix Ferranto, y C.W. Griffith, el mecánico. Allí estuvieron algún tiempo viviendo en el interior del vehículo y pudiendo realizar algunos experimentos, mediciones y algunas tomas de muestras. En algunas declaraciones por parte de la tripulación afirmaban que el Snow Cruiser era realmente cómodo y confortable, que apenas utilizaban algunas mantas para poder abrigarse. Finalmente, el 22 de diciembre del 40, entre la falta de financiación y dado que Estados Unidos ya se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, se decidió abandonar el vehículo con la esperanza de volver lo antes posible a por él y continuar con la misión, aunque aquella iba a ser la última despedida. ¿Qué pasó con el vehículo? Pues en 1946, durante unas maniobras militares del propio Estados Unidos y que estaban organizadas precisamente por el almirante Byrd, una pequeña expedición encontró el Snow Cruiser prácticamente intacto, solo algo enterrado por la nieve y con falta de aire en las ruedas, pero aún con capacidad para estar operativo. Pero allí lo dejaron. Claro, habían pasado 6 años. La tecnología había avanzado mucho en ese tiempo, durante la guerra, y la mecánica de aquel vehículo estaba prácticamente obsoleta. No parecía merecer la pena invertir cierta cantidad de dinero en repararlo. En 1958, una segunda expedición descubrió el Snow Cruiser. Localizaron algunas cañas de bambú que parecía marcar la situación de algo. Por la ubicación, sospecharon que se trataba del Snow Cruiser. Con ayuda de una excavadora, retiraron una capa de nieve de unos 7 metros de profundidad. Y allí estaba el Snow Cruiser. El interior estaba intacto, tal como lo dejó la última tripulación. Eso sí, aquella vez sí que sería la última vez que se vería el cruiser, porque en 1963 el glaciar donde se encontraba el campamento base Little America 3 y donde permanecía el vehículo enterrado se separó y quedó a la deriva en el océano austral. Nunca más se supo de él.